Avanzando acá. Y bueno, tengo en línea telefónica a Elías Ayala, el alcalde del municipio de Atillo, a León Jurado, alcalde de San Diego del estado Carabobo. Y es que la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios fue publicada en Gaceta Oficial en fecha 10 de agosto de 2023 y de eso vamos a conversar. El beneficio o la afectación ante las alcaldías por esta nueva ley. Además, bueno, un instrumento jurídico que hay que empezar a entender bien. Así que bueno, tanto Elías lo tengo en línea como el León. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Ay, se cayó la llamada de uno. Hola, muy ¿Quién buenos quedó? días. ¿Quién quedó? Quedó León, me León parece. Jurado de San Diego. Sí, porque se le cayó a Elías. Bueno, León, Sí, comencemos conversando contigo. Es el alcalde de San Diego del estado Carabobo. Y bueno, primero, explicarnos esa armonización, esa ley de armonización tributaria, lo que ustedes ya conocen, León. sí. Recuerden que la ley de armonización tributaria es producto de un acuerdo de armonización tributaria que se firmó en el año 2021. Ujú, Ese acuerdo de armonización tributaria lo firmaron en principio 308 alcaldes, que valga recordar, eran los 308 alcaldes que eran miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. ujú. 27 alcaldes decidimos no firmar en esa oportunidad, en un primer momento, el acuerdo, porque consideramos que un acuerdo con esas características violaba la autonomía municipal, en el Ajá. entendido que se colocaban mínimos, ¿Qué dice el acuerdo? Vamos a recapitular, León. sí, se colocaban mínimos a los ítems tributarios, a las alícuotas tributarias que cobramos los municipios. Ujú, Lo lógico es que se colocaran máximos, pero no mínimos. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de San Diego nos obligaron a aumentar las alícuotas de impuestos. ujú, Pero como nosotros no lo firmamos, luego, en agosto del 2021, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, emitió una sentencia en la cual obligó a los 27 alcaldes que no firmamos a que firmáramos el acuerdo. Es decir, no ujú. era un acuerdo, era una orden, Correcto. ¿no? Ujú, Eso dio lugar posteriormente a la discusión de esta ley, que ya tenía casi un año en discusión, el proyecto de ley de armonización tributaria que fue aprobado, en la cual estamos a la espera de que se publiquen las tablas de las alícuotas de los impuestos, ujú, porque la armonización como tal efectivamente es una competencia de la Asamblea Nacional en materia de impuestos para precisamente evitar que se cobren dobles impuestos, que en un municipio cobren un impuesto distinto al que deberían cobrar por ley. Eso está bien. ujú. El tema está en que hay que conocer que no ha sido publicado las alícuotas que van a colocar, y así como las alícuotas también los valores de la tierra. Recuerden que los municipios cobramos el impuesto inmobiliario, y Ujú, para poder calcular el impuesto inmobiliario hay que conocer el valor de la tierra. Ese era un trabajo que hacíamos los municipios a través de las oficinas de catastro. Ahora, ujú, en este momento lo va a hacer una entidad nacional, quien es quien van a publicar a través de una gaceta oficial, que estamos a la espera de ello, de conocer cuáles son las alícuotas que van a colocar. ujú. Claro, el acuerdo dice, entre otras cosas, eso que me estás explicando, León. ¿Y esto cuándo tiene que empezar a funcionar como tal? Sí, lo que establece la ley Ajá. es que tiene una vacatio legis, lo que llamamos los abogados vacatio legis. Es Ujú, una ley que entra en un receso, no va a entrar en vigencia inmediatamente, sino que tiene 90 días para entrar en vigencia. Salió publicada el 10 de agosto, bueno, 90 días a partir de ese día. Luego, como te lo comentaba, ujú, establecieron en las disposiciones derogatorias la derogación de todas y cada una de las ordenanzas municipales que contrarían la ley. Pero ujú. es que, como te comentaba, lo más importante son lo que no se ha publicado, que son las alícuotas del impuesto Claro, no se han y los publicado. valores de la tierra, porque en definitiva las ordenanzas lo que establecen es eso, cuáles son los ítems que se van a cobrar, y en base a qué porcentaje de los ingresos brutos de los contribuyentes vamos a cobrar ese impuesto. Eso es lo más importante, que no tenemos esa información en este Claro, momento. y ahorita actualmente, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la alícuota y del valor de la tierra en este momento, León? Bueno, hay distintos tipos, hay valor Ajá, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Entonces, dependiendo de la zona, de la tipología y del uso del terreno, si es uso comercial, si es uso residencial, si es uso industrial, ok. va a tener un valor catastral.
a los efectos del cobro del impuesto y del conocimiento de la base imponible. Claro. No te puedo decir cuál es el valor porque son muchísimos, Ok, bueno, ok, en el sí, caso no, del no valor de la sería, tierra, claro. pero en el caso del impuesto estamos hablando de que el valor mínimo es el 1.5, que es lo que está establecido actualmente en el acuerdo, y el valor máximo es el 3%. ¿No? Ok, ok. Fíjate lo que significa Sí, esto para San Diego, porque ujú. a nosotros cobrábamos el 0.03% en la mayoría de los impuestos y ahora tenemos que cobrar el 1.5. Entonces Claro. eso incrementó el cobro del impuesto y por supuesto perjudica echando al contribuyente, a la empresa privada, que es quien está echando adelante la economía de nuestro país. Justamente eso te iba a preguntar, pero ya tengo en línea a Elías Sayed, entonces vamos a incorporarlo a la conversación, alcalde del municipio de Latillo, precisamente para que nos explique también lo que significa eso para un municipio como el Latillo, esto último que tú estás diciendo, León, porque bueno, que depende de su turismo y de esos precisamente. Bienvenido, Elías, buenos días. ¿Cómo está, Graciela? Un Ujú. gran abrazo a mi hermano León Jurado, allá en San Diego, Carabobo. Sí, comentábamos de esta ley y bueno, mientras escuchaba a León pensaba precisamente lo que significa esto para cada alcaldía, en el caso de Latillo, ¿qué significa una cosa como esta, Elías? Sí, mira, bueno, en primer lugar hay que decir que realmente nuestra posición ha sido la misma desde el inicio. León hacía un recuento de lo que fue esto. Primero inicia Ujú. como un acuerdo voluntario, luego Correcto. terminan Ujú, y a través de una sentencia del TCJ y ahora se hace ley. ujú. El espíritu de esto realmente es que, y hay que decirlo con toda responsabilidad, es que algunos alcaldes oficialistas empezaron y algunas cámaras municipales oficialistas empezaron a crear impuestos y a subir impuestos a lo loco. Esa es la Mm, realidad. ujú. Ellos acostumbrados a que el gobierno central les mande muchos recursos, el gobierno central ya no tiene tantos recursos para mandar y entonces ellos empezaron a casi que acorralar al sector privado en sus municipios. Ujú. Y de alguna manera esto viene a frenarlos a ellos mismos. La voracidad fiscal la producen los municipios oficialistas realmente. Nosotros antes éramos 27 alcaldes de la oposición, ahorita somos 122 a partir de noviembre del 2021 Ujú. y en nuestros municipios no hemos subido los impuestos. Tú puedes verificar municipio por municipio, nuestros impuestos no han sido subidos a excepción de aquellos, como el caso que comentaba León, obligaron a subir los impuestos por esta ley ahora de armonización, que antes era un acuerdo, después fue una sentencia del TCJ. Lo que a nosotros nos preocupa realmente, Graciela, es que esto Ujú. vulnera la autonomía fiscal que tenemos los municipios consagrada en la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución nos da plena autonomía fiscal para nosotros poder decidir. Por ejemplo, si tú eres un municipio turístico, en el Exacto. caso, por ejemplo, de El Latillo, tú caso de quieres Latillo. bajar los Ujú. impuestos al mínimo, o tú los quieres exonerar, o tú los quieres subir, o tú quieres que en tu municipio, no sé, el impuesto a las bebidas alcohólicas, subirlo para desincentivar esa actividad e incentivar otras actividades. Eso promueve la competencia entre los municipios, eso promueve el desarrollo de los municipios. Entonces, ¿qué pasó? Como esto se fue de las manos, en algunos casos hubo municipios en el país, alcaldes y cámaras municipales oficialistas que cobraban impuestos que eran unos exabruptos. Crearon nuevos impuestos que bueno, casi que por respirar te querían cobrar. Ujú. ¿Por Claro. qué? Bueno, desesperados por la situación económica que había. De modo tal que esto viene a poner un poco de orden en una situación que también era malo para el sector privado. Nosotros hemos hablado con algunos sectores de cámaras, con industria, y estamos muy golpeados en muchos municipios del país donde los alcaldes y concejales le tenían, bueno, la bota puesta encima de la cabeza porque les querían cobrar por respirar, Sí. básicamente. Ahora, Entonces, esto, nosotros lo que estamos hoy, a nosotros ajá, lo que nos preocupa es la forma, Graciela. Es decir, una claro, ley no puede vulnerar la Constitución. claro. O sea, si un alcalde y una cámara municipal suben los impuestos, lo que va a pasar es que estas empresas se vayan a otros municipios. Eso es lo que pasa en cualquier lugar en un país normal. En cambio, acá quieren obligar a que todo sea. Y lo que está subyacente a esto es
estamos volviendo al centralismo y nuestra Constitución establece la descentralización Ciertamente. como forma de gobierno. Así es. No, además que se luchó mucho con eso y se tienen muchos años. Y de la descentralización se obtuvieron cosas maravillosas, precisamente para los Así es. ciudadanos, porque al final se está vulnerando el municipio, pero finalmente también el último eslabón, que es el que habita en ese municipio, el que hace vida, el que va de turismo o el que va... ¿Cómo se afecta el ciudadano en ese sentido, Elías? Como te digo, Ujú. aquí lo que se está vulnerando es un principio. En algunos municipios pudiera parecer que esto quizás les está beneficiando, en otros no tanto, pero aquí se está estableciendo un precedente en donde desde Miraflores o desde la Asamblea Nacional, entonces se están tomando las decisiones que atañen a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Es decir, Claro, la claro. Constitución establece 3 niveles de gobierno: el Ujú. gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales o municipales. Y ese es el principio que acá se está vulnerando. Nosotros tenemos competencias y funciones distintas a los gobernadores, en el caso de los alcaldes. Sí. Y los gobernadores tienen competencias y funciones distintas a los del presidente de la República. No puede el Ejecutivo Nacional abrogarse todas las funciones. No puede el Ejecutivo Nacional pretender centralizar todas las funciones que la Constitución establece que están descentralizadas. Nosotros más bien, por ejemplo, en diciembre del año pasado, fuimos a la Asamblea Nacional y presentamos un proyecto de ley para descentralizar el IVA. Y propusimos en ese momento que la alícuota del 16%, que hoy en día le cae todo al gobierno central, pues un 10% le siga cayendo al gobierno nacional, un 4% a los gobiernos regionales, que están muy disminuidos y muy golpeados porque prácticamente no tienen recaudación propia, sino que dependen de los recursos que les manda Miraflores, y a veces esto no llega por razones políticas, y que el 2% de la alícuota vaya directamente a los gobiernos municipales para seguir fortaleciendo los municipios. Yo conozco alcaldes del país, Graciela, en Ujú. este momento, que su recaudación al mes no llega a 200 o a $400 al mes. Imagínate. Dime tú qué puede Qué hacer un locura. alcalde Nada. en un Sí, municipio en Venezuela o en cualquier lugar con una recaudación de $400 al mes. sí. Es decir, las alcaldías están en una situación Muy dificilísima, sí. muy Sí, es complicada. una vía, es una vía alterna para con lo que tú dices, acabar con la descentralización. Es una vía alterna, definitivamente. Nosotros tenemos Ujú. que fortalecer la descentralización, fortalecer los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, y eso lo podemos hacer. Una de las formas muy prácticas, muy sencillas, es lo que te estoy hablando de la descentralización de la ley de IA. Presentamos la propuesta de la Asamblea Nacional, no, realmente eso ha quedado allí, no hemos tenido ninguna respuesta sobre esa solicitud. Ujú. Pero en ese sentido es que nosotros vamos a Ok. aplicar. Ahora, León, estás por allí en línea. León Sí. Jurajo, alcalde de San Diego, del estado Carabobo. Me decías que eras abogado. Precisamente de esa propuesta que habla Elías, ustedes van a tratar de hacer algo. Bueno, como te comentaba, Ujú. estamos a la espera de esas tabuladores para verificar en qué medida Sí, termina de impactar, ¿no? ujú. Porque te comentaba que dentro de la Constitución, en las funciones de la Asamblea Nacional, efectivamente está la posibilidad de armonizar tributos, pero hasta no conocer las alícuotas no podemos decir que en este momento nos están incrementando o disminuyendo los impuestos. Hay que conocerlas primero para poder hablar con responsabilidad. Lo que en definitiva ocurrió con el acuerdo, yo me imagino que va a ser algo muy parecido a lo que es el acuerdo, porque están tratando de darle legalidad a aquella cosa que nos obligaron a firmar. Claro. Lo que ocurrió y que el ciudadano vio impactado en su calidad de vida es que Ujú. las cosas se encarecieron, porque quien en Claro. definitiva paga el impuesto es el ciudadano cuando va a comprar algún Por producto supuesto, en el eso supermercado, cuando va a altera a la comprar algún alcaldía producto en la farmacia. y a la gente. Al final la Así es. gente es la que va a cargar con eso. Bueno, Así es. muchas gracias por el contacto, Elías y León, y bueno, vamos a hacerle seguimiento a esto, vamos a estar muy atentos, ¿ok? Gracias a Muchísimas ustedes, gracias. saludos, un abrazo enorme. Gracias, Elías. Gran abrazo. Gracias, sí. Igual Hasta por allá. luego. Elías Salles, alcalde del municipio de Latillo, León Jurajo, alcalde de San Diego, del estado Carabobo, y hablamos de cómo beneficia o afecta a las alcaldías la nueva ley.